Tenía 67 años cuando escuchó de boca de sus propios hijos que ser cuidada significaba perder la llave de su propia puerta. Javier y Mariana, con voces demasiado calmadas para tanta frialdad, la convencieron de salir por un tiempo. El tiempo se volvió sentencia. La maleta en el pasillo, el álbum familiar olvidado encima del zapatero, el silencio como respuesta. Isabel cruzó la calle con el corazón apretado, sin rumbo claro, hasta que recordó a Rosaura, su amiga de antaño. Llamó a la puerta con una petición sencilla, un rincón para dormir y unos días para respirar. Rosaura le abrió espacio en el sofá y en el pecho. Aquella noche fue corta, pero suficiente para entender que la dignidad necesita refugio y plan. Si crees que las historias transforman vidas, quédate aquí, este canal es nuevo, ya suscríbete, deja tu like y ayúdanos a seguir creando contenido como este. Por la mañana, decidió actuar. Buscó trabajo sin justificarse. Aceptó el turno que casi nadie quiere, limpieza nocturna. La vacante era en una biblioteca privada de Emilio Herrera, hombre de fortuna y pocos amigos. El gerente le explicó las reglas, le entregó las llaves, le señaló los pasillos. Al entrar, el leve olor a papel viejo le trajo recuerdos de cuando enseñaba a sus nietos a reconocer letras con el dedo. Sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Tomó el carrito, barrió, sacudió el polvo de los lomos, revisó las mesas y, entre estantería y estantería, encontró un libro de poesías con una dedicatoria, para quien necesita volver a creer. Guardó la frase como quien guarda pan para la madrugada. La rutina se volvió ritual. En el silencio, aquello que parecía solo trabajo empezó a sanar grietas. El mundo allá afuera seguía duro, pero adentro, el orden de los estantes le daba algo de paz. Sin hacer ruido, comenzó a alinear colecciones por género y por letra. Nombres que antes se perdían encontraron su lugar preciso. Cada estante acomodado reducía un poco el desorden interior. En una madrugada, halló un marcador antiguo con 3 iniciales bordadas. Recordó el día en que Mariana aprendió a escribir su propio nombre. Sonrió por un segundo, y esa sonrisa le dolió. Respiró hondo y continuó. Lo que parecía solo un trabajo de limpieza estaba a punto de transformar el valor de su propia historia. Rosaura lo acompañaba todo con cuidado. Preparaba un sándwich, dejaba té en la termo, repetía que una puerta se cierra para que otra se abra. Isabel respondía con acción, llegaba puntual, cuidaba los libros como si pertenecieran a toda una escuela. Una noche, notó una sección olvidada con obras raras, numeradas a lápiz. Nadie le había pedido que tocara eso, pero el polvo gritaba. Se puso guantes, organizó con delicadeza, restauró la secuencia correcta, anotó en un cuaderno sencillo lo que encontró fuera de lugar. No era curiosidad vacía. Era deseo de preservar algo que merecía respeto. Al terminar, la estantería parecía respirar mejor. Ella también. Pequeñas historias cruzaban su camino. Un guardia de seguridad mayor le contó que la biblioteca salvó su matrimonio porque allí aprendió a escuchar en silencio. Una becaria le pidió ayuda para encontrar un título perdido, e Isabel lo localizó en minutos, solo recordando la lógica del autor. «Usted tiene un mapa en la cabeza», le dijo la chica. La palabra mapa le dio un tipo nuevo de coraje. Entendió que aún sabía guiar, aún sabía enseñar, aún podía cuidar. Y esa percepción le trajo algo que parecía olvidado, autoridad serena. En una madrugada de viernes, surgió un problema. Un inventario digital señalaba piezas faltantes en la sección de ensayos históricos. Ella revisó una por una y notó que el error estaba en el registro, no en la estantería. Corrigió la hoja de cálculo, adjuntó fotos como prueba, dejó una nota sencilla sobre el escritorio del gerente, revisado. Secuencia ajustada. No exageró, solo entregó lo que ya estaba hecho. Al salir, miró hacia la sala de lectura y sintió un pensamiento claro: si le habían quitado la casa, aún quedaba un territorio que nadie podría robarle, la capacidad de poner orden, de crear sentido. Su cuerpo empezó a responder. Durmió mejor. Comió con más calma. Dejó de mirar el celular imaginando mensajes que nunca llegaban.
Aprendió a caminar por los pasillos con enfoque, sin miedo a equivocarse, sin pedir permiso para existir. En un descanso, volvió a abrir el libro de poesías y encontró otra anotación: a veces, sobrevivir es reorganizar. El verso parecía escrito para ella. Lo repitió en voz baja, como quien memoriza una contraseña. Lo guardó en el bolsillo, junto a las llaves. El recuerdo de sus hijos aún dolía. Sin embargo, la herida cambió de color. Ya no era una herida abierta, era una cicatriz en formación. Para mantener la cabeza firme, comenzó un pequeño ritual. Al inicio de cada turno, elegía 3 estanterías para dejarlas impecables. 3 metas por noche. Simples, medibles, posibles. Cada meta cumplida, la anotaba en un cuaderno: fecha, sección, detalle corregido. El cuaderno se volvió un diario sin confesiones, solo hechos. Y en ese momento, los hechos eran todo lo que necesitaba. Mientras reconstruía su propia vida estantería por estantería, una presencia silenciosa observaba cada gesto, y eso lo cambiaría todo. Esa misma noche, antes de irse, cerró las ventanas, apagó las luces, revisó las llaves y por dentro agradeció tener donde trabajar, tener donde empezar de nuevo. Apoyó el cuaderno un instante contra su pecho. El sonido distante de una puerta abriéndose rompió el silencio. Ella alzó la mirada, guardó las llaves en el bolsillo y esperó. Algo, o alguien, estaba detrás de ese cambio que aún llamaba casualidad. Y, sin darse cuenta, ya estaba lista para descubrirlo. Ella creía estar sola en las madrugadas de la biblioteca, pero descubrió que no. Al doblar un pasillo, Isabel notó la sombra de Emilio Herrera, recargado en la puerta, observando en silencio. Su corazón se aceleró. Se preparó para escuchar un regaño, tal vez incluso para perder el empleo. Pero Emilio simplemente se acercó despacio y dijo: «Usted tiene una manera única de devolverle vida a este lugar». Isabel, sorprendida, intentó justificarse, diciendo que solo quería organizar lo que parecía olvidado. Emilio, sin embargo, esbozó una leve sonrisa y reveló que sabía mucho más de ella de lo que ella imaginaba. Él le contó que su nieta, Sofía, le había mostrado videos y mensajes sobre la forma cruel en que Javier y Mariana la habían echado de su casa. Isabel se estremeció, incapaz de ocultar el dolor, pero Emilio continuó: años atrás, él mismo había sido traicionado por sus propios hermanos, desheredado y tratado como una carga. Por eso entendía tan bien su herida. Isabel bajó la mirada, conteniendo el llanto, pero sintió nacer allí una conexión inesperada, como si ambos hubieran sobrevivido al mismo tipo de golpe. Entonces, Emilio hizo algo que cambiaría por completo el rumbo de esa historia: colocó sobre la mesa una carpeta llena de documentos. Dentro de esa carpeta había pruebas que podrían voltear el destino de cabeza. Las manos de Isabel temblaban al abrirla. Papeles, contratos y recibos mostraban la verdadera cara de sus hijos. Su casa estaba siendo vendida por un valor mucho más alto del que le habían dicho, y para completar el fraude, habían pagado a un médico para que certificara falsamente su locura. Ella se llevó la mano a la boca, asfixiada por la revelación. Cada hoja confirmaba lo que sospechaba, pero que nunca tuvo el valor de admitir: no era solo rechazo, era una conspiración para arrebatarle todo lo que había construido. Emilio, en silencio, la dejó leer cada detalle, hasta que ella respiró hondo y lo miró a los ojos. Entonces, él le hizo la propuesta. Dijo que tenía los recursos para desenmascarar a Javier y Mariana, pero que la decisión no era suya. La elección estaba en sus manos. «¿Usted quiere justicia o silencio?», preguntó. La pregunta quedó resonando, mientras Isabel revivía cada recuerdo: el día en que Mariana le dijo que era una carga, el instante en que Javier empujó su maleta hacia afuera. Las imágenes quemaban, pero junto a ellas nacía algo que ya creía perdido: coraje. Cerró la carpeta, la apretó con fuerza contra su pecho y dijo simplemente: «Quiero que la verdad salga a la luz». A partir de ese instante, su vida dejó de ser huida y se convirtió en preparación para el enfrentamiento que lo cambiaría todo. Esa madrugada, antes de irse, Emilio caminó hasta la estantería y sacó un libro de tapa oscura. Lo puso en sus manos y le dijo: «Lea el capítulo marcado».
Al llegar a casa de Rosaura, Isabel lo abrió y encontró una frase subrayada: el poder no está en olvidar lo que nos hicieron, sino en decidir qué hacer con eso. Las palabras la atravesaron como una chispa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía en sus manos no solo la oportunidad de responder, sino de recuperar el respeto arrancado junto con su casa. Y allí, entre lágrimas y un soplo de esperanza, Isabel entendió que las noches de limpieza habían terminado. Lo que comenzaba era otra jornada, en la que ella misma elegiría cómo escribir el siguiente capítulo. El encuentro decisivo fue planeado como una trampa silenciosa. Emilio llamó por teléfono a Javier y Mariana, fingiendo preocupación por el supuesto comportamiento inestable de su madre. Decía creer que algo grave estaba sucediendo y quería su presencia en la mansión para conversar. Los dos, llenos de confianza, aceptaron sin dudarlo. Isabel, al otro lado, sabía que ese sería el momento en que escucharía de sus propios labios la confirmación de lo que ya estaba probado en documentos. Su corazón latía con fuerza, pero ella estaba firme. Emilio preparó una sala con un espejo de doble vista, desde donde ella podría observar cada detalle sin ser vista. En cuanto llegaron, Javier y Mariana se sentaron frente a Emilio, seguros de que tenían el control. Comenzaron a hablar de la supuesta inestabilidad de su madre, inventando historias, exagerando comportamientos, describiéndola como una carga que solo traía preocupaciones. Emilio, fingiendo creerles, los animaba a seguir. Las palabras se volvían cada vez más crueles, y los dos reían con cinismo. Javier comentó que habían conseguido un certificado médico falso, y Mariana añadió que venderían la casa y nadie sospecharía jamás. Del otro lado del espejo, Isabel sintió que las piernas le temblaban, pero permaneció en silencio, acumulando cada palabra como flechas listas para ser disparadas. Ellos no imaginaban que estaban siendo observados, ni que la verdad pronto saldría a la luz frente a sus propios ojos. De repente, Emilio hizo un gesto discreto y la puerta se abrió. Isabel entró lentamente, mirando directamente a sus hijos. El impacto fue inmediato. Javier palideció, Mariana se llevó la mano a la boca, incapaz de creerlo. Ninguno de los dos logró articular palabra. Ella se acercó y dijo, con firmeza: escuché cada frase. Cada mentira. Cada plan. El silencio que siguió solo fue interrumpido por la respiración agitada de sus hijos, que finalmente comprendieron la trampa en la que habían caído. La máscara de preocupación se desmoronó, revelando el verdadero rostro de la codicia. Mariana intentó justificarse, diciendo que era por su propio bien. Javier, más agresivo, respondió que ella ya no tenía opción, que estaba demasiado vieja para decidir por sí misma. Isabel mantuvo la calma y replicó: ¿vieja? Vieja es la mentira que ustedes cargan. Yo todavía sé muy bien quién soy. En ese instante, Emilio se levantó y hizo algo que sorprendió a todos. Declaró que admiraba profundamente la fortaleza de aquella mujer. Contó que se había enamorado de su coraje, de la forma en que transformaba el dolor en orden y de la delicadeza con la que daba vida incluso a las estanterías olvidadas de su biblioteca. Lo que parecía solo un enfrentamiento familiar se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Los hijos, ahora presa del pánico, lanzaron su última carta, amenazaron con que, si seguía adelante, nunca más vería a sus nietos. Fue un golpe bajo, cargado de crueldad. Isabel respiró hondo, alzó el rostro y respondió con voz firme: ustedes ya me robaron eso hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora ya no necesito suplicar por amor. La frase cayó sobre ellos como sentencia. Por primera vez, Javier y Mariana entendieron que habían perdido el poder que creían eterno. Emilio colocó la mano sobre su hombro, como sellando un pacto, y la reunión terminó sin más espacio para excusas ni manipulaciones. Allí, en esa sala, Isabel no solo recuperó su dignidad. Recuperó el mando de su propia vida. Y lo que vendría después de ese enfrentamiento sería aún más sorprendente que cualquier palabra dicha aquella noche. 6 meses pasaron desde el enfrentamiento y la vida de Isabel parecía haber cambiado de piel. El trabajo nocturno como limpiadora era apenas un recuerdo lejano. Ahora, la llamaban señora Herrera, tras haberse casado con Emilio en una ceremonia sencilla,
rodeada por pocos amigos que realmente deseaban su felicidad. No hubo lujos exagerados, pero sí hubo lágrimas sinceras, abrazos apretados y una sensación que Isabel creía haber perdido para siempre: pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba y veía más que a una mujer marcada por la edad. Emilio veía en ella la fuerza de quien sobrevivió al abandono y aún encontró espacio para empezar de nuevo. Con él, descubrió una segunda juventud. Empezaron a viajar, conocer ciudades que antes solo aparecían en revistas, visitar museos, asistir a conciertos, crear una rutina que mezclaba arte y libertad. Isabel pintaba sobre lienzos, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo valor, mientras Emilio animaba cada trazo. Era como si los días ganaran un nuevo sentido, sin prisa y sin miedo. El vacío dejado por sus hijos aún existía, pero ya no dolía como antes. Ahora era solo un recuerdo del precio de la codicia. Y fue precisamente esa vieja herida la que volvió a emerger de manera inesperada. El pasado aún no la había soltado, y estaba a punto de tocar la puerta otra vez. Una tarde, Javier y Mariana aparecieron trayendo a los nietos. Llegaron sonrientes, intentando disfrazar arrepentimiento con abrazos forzados. Dijeron que deseaban una reconciliación y que los niños extrañaban a su abuela. Isabel los escuchó en silencio. En el fondo, sabía que aquello no era más que un teatro, un intento de acercarse al patrimonio ahora asociado al apellido Herrera. Cuando miraron a Emilio, esperando apoyo, solo recibieron una mirada fría y firme. Entonces, Isabel dio la respuesta que menos esperaban: ustedes tuvieron todas las oportunidades. Ustedes eligieron tratarme como una carga. Hoy, ya no soy lo que intentaron destruir. Y ustedes no tienen lugar aquí. El silencio fue pesado. Javier intentó argumentar, Mariana fingió llorar, pero nada funcionó. Isabel se levantó, agradeció la visita y los acompañó hasta la puerta. El golpe más grande, sin embargo, aún estaba por venir. Pocos días después, se filtró la noticia: Emilio había modificado su testamento, nombrando a Isabel como la principal heredera de todo el imperio Herrera. La información corrió rápido, y cuando llegó a oídos de Javier y Mariana, la reacción fue de desesperación. La fortuna que intentaron robar de manera cruel ahora estaba fuera de su alcance para siempre. La mujer que creyeron humillar se había convertido en la guardiana de un legado entero. El golpe que planearon contra su madre se transformó en la sentencia definitiva de su propio fracaso. Isabel no celebró con arrogancia. En cambio, celebró la libertad. Decidió invertir parte de la herencia en proyectos sociales, apoyando bibliotecas comunitarias, ayudando a mujeres mayores a reiniciar sus vidas y creando becas para jóvenes sin oportunidades. El dinero dejó de ser solo una cifra y se convirtió en herramienta de transformación. Emilio, a su lado, repetía siempre la misma frase: la riqueza solo tiene sentido cuando devuelve dignidad. El final fue más que inesperado. Aquella que caminó sin rumbo, expulsada de su casa como si fuera una molestia, terminó no solo protegida, sino honrada. Isabel demostró que los últimos capítulos pueden ser los más hermosos cuando se escriben con coraje. Para quien la observa desde afuera, la lección es clara: no importa cuánto intenten derribarnos, la verdad y la dignidad siempre encuentran camino para levantarse. Y a veces, la vida guarda giros tan grandes que transforman lágrimas en herencia, rechazo en amor y un final amargo en un comienzo glorioso. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, deja tu like. Este canal es nuevo, suscríbete y ayúdanos a seguir creando contenido como este. El próximo video podría sorprenderte aún más.